Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Esto es Física de la Creación. Soy Steve Loxe y vamos a continuar con un tema muy fascinante, muy interesante y muy importante al mismo tiempo. La última vez, según recordáis, hemos tocado un poquito el tema de la memoria y hemos tocado un tema de los esquemas mentales, si recordáis. Pues ahora quiero continuar porque he encontrado algo pues aún más profundo y más importante. Y se trata justamente de una cosa muy sorprendente, digamos, así que en un mismo libro académico pues tocaran estos temas, ¿no? Y se trata de la manipulación de las memorias. Fijaos qué interesante, porque la persona podría decir, pero ¿cómo pueden hacerlo? Pues sí que pueden hacerlo. Veamos, ese mismo libro os lo voy a mostrar, ¿sí? La psicología de la memoria, ¿ok? De la UNED. Incluso nos da unos ejemplos como las Torres Gemelas, ¿sí? Y aquí al lado está también el asesinato de Kennedy y también el caso de Madrid, ¿sí? ¿Ok? Tal como podéis ver en las imágenes. Es decir, 11M en 2004. Bien, aquí hay muchos temas, aquí hay mucha información de lo que tendría que hablar, pero no podré tocar cada aspecto, sino que simplemente quiero enfocar esta vez en lo que se trata de cómo podemos influir en las memorias de las personas, es decir, manipular sus memorias, no las nuestras, sino las memorias de otra gente. Y para eso os voy a presentar un trabajo de una psicóloga norteamericana, Elizabeth Loftus, que era pionera en la investigación sobre la memoria de testigos. Voy a poner una imagen aquí para que lo veáis. Ha demostrado que mediante preguntas intencionadas es posible distorsionar el recuerdo que tiene una persona de un determinado evento. Una pregunta intencionada es aquella que sugiere cuál es la respuesta deseada por la persona que formula la pregunta. Pues bien, me gustaría pues claramente describir y leer unas pocas partes de este estudio, porque es muy importante que lo vayamos a comprender cómo funciona todo esto. No es solamente lo que son las preguntas intencionadas, sino que hay más. Entonces veamos, si os parece, se trataría justamente de memoria de testigos, en este caso, y por eso tenemos la vinculación con los hechos de 11S y 11M, por ejemplo. Pues bien, aquí hay un caso concreto que se ha hecho, esto lo resumo rápidamente y dice así, el caso de Howard Haupt, que trabajaba como programador de ordenadores en la ciudad norteamericana de San Diego, en California, que fue acusado de matar a Alexander, un niño de 7 años. Y realmente la gente, los testigos, declararon que él era, o sea, Howard Haupt, era la última persona quien estuvo o quien fue visto con ese niño Alexander. Y resulta que sencillamente pues le juzgan así de fácil porque la gente en realidad es influible, digamos así, manipulable. Luego claramente que Howard no era el asesino y no estaba tanto en el momento y en el lugar donde ocurrió el asesinato. Pero como la gente pues declaró de esta forma, pues claro. Entonces Howard luego lo que hizo es recurrir, ¿no? Y dice así, por ejemplo, que ganó el juicio y que le han compensado con $1.000.000, pero aún así su vida no volvió a la normalidad, claramente, cuando esto se ha hecho público y se ha hecho grande, ¿no? Y pues le han destruido la vida en realidad. Pero ¿qué dice Elizabeth Loftus? Veamos. Dice así:
La memoria de testigos es la evidencia la más peligrosa que puede utilizarse en un juicio, porque cuando un testigo señala con su dedo a un acusado, el caso se acabó. El acusado está acabado, sin esperanza, y su cara muestra pánico. Y dice, el tema es muy serio porque aunque no se tienen estadísticas precisas de las acusaciones erróneas, su número es bastante grande. Y de vez en cuando los medios de comunicación sacan a la luz algún caso de una persona que ha pasado un número de años ya en la cárcel por un delito que en realidad no cometió. El libro de Elizabeth Loftus sobre memoria de testigos, publicado originalmente en 1979, constituye más de 30 años después de su publicación una obra imprescindible para los que quieran conocer más sobre la conducta de testigos. Los estudios pioneros de Elizabeth Loftus sugieren que la memoria, como la preferencia por los productos que se anuncian en los medios de comunicación, puede ser manipulada. Como indica esta investigadora, nueva información que se ha producido después del hecho en cuestión se incorpora con frecuencia a la memoria, produciendo un cambio en la recuperación de los hechos por parte del testigo. Lo que nos indica este tipo de estudios es que la memoria es moldeable, que se puede influir sobre recuerdos de las personas. Uno de los aspectos más estudiados sobre memoria de testigos es si las respuestas de los testigos en los interrogatorios son susceptibles de dejarse influenciar por el modo en que son formuladas las preguntas. En el recuadro 6.3 se describe uno de los estudios realizados por Loftus y Palmer en el 74, que ilustra bien este aspecto. Veámoslo porque esto es lo que quiero que comprendáis. Fijaos qué fácil es realmente. Y dice así, pues los estudios pioneros sobre la memoria realizados por Bartlett en el 1932 demostraron que los recursos no son registros precisos de nuestras experiencias. Haría un inciso aquí. ¿Quién es Bartlett? Bartlett era un pionero de esta investigación en el tema de la memoria, que hizo una investigación y se dio cuenta que realmente las personas ajustan el contenido de una historia a su propia realidad, digamos así, a sus propios esquemas. ¿Y qué hizo Bartlett? Contó una historia sobre indios, ¿sí? Que también está en este libro, está al principio. De hecho, os voy a mostrar una imagen. Este sería Bartlett. Espero que se vea bien. Y contó una historia a un grupo de estudiantes, a un grupo de participantes en este estudio, y luego les ha pedido que lo contaran, y cada uno de ellos lo ha contado de una forma diferente. Entonces, lo que ha observado es que nosotros estamos moldeando realmente los recuerdos y ajustamos a nuestros esquemas. Igual que la vez pasada que hicimos el vídeo, si recordáis, decíamos esto, que nosotros siempre moldeamos, cuando hablábamos de mensajes canalizados, y no solamente mensajes canalizados, sino también lo que aparecen en la más media, muchas veces moldeamos, ajustamos los mensajes, las informaciones a nuestra realidad, a nuestra propia realidad, a nuestros esquemas, a nuestras creencias. ¿Ok? Esto es lo que descubrió Bartlett y dice: parece que los humanos intentamos ajustar los acontecimientos pasados en nuestras representaciones del mundo, haciendo la memoria más coherente, de forma que tenga sentido para nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo,
lo que contó Bartlett a sus estudiantes era una historia de indios que no tenía mucho sentido. Claro. ¿Por qué? Porque en nuestros días ya no existía este tipo de acontecimientos. Por esto cada uno, pues, se trataba de fantasmas. En esta historia, que los indios pues, se fueron a luchar contra fantasmas, como que uno de ellos se hiere, una fantasma pues con una flecha le hiere y aún así sobrevive, etcétera, etcétera. Entonces es algo raro, ¿no? De fantasmas y los indios y yo qué sé. Entonces cada uno pues se inventó otra cosa, lo distorsionaron. Por otra parte, es exactamente lo que está ocurriendo, por ejemplo, en nuestros días con los ovnis. ¿Por qué no creemos en los ovnis? Porque no pertenecen a nuestros esquemas mentales. Los ovnis no existen según nuestros esquemas, por lo tanto no los podemos ver, no podemos contactar con ellos. De hecho, si aparece, entramos en pánico. Es decir, si tenemos un encuentro real, entraríamos en pánico. ¿Sí? Tendríamos a lo mejor un choque emocional. ¿Por qué? Porque aquella realidad para nuestros esquemas no existe. Así de fácil. Ok, esto sería un ejemplo simplemente, pero podríamos dar muchos ejemplos. Vale, dice así. El estudio de estos investigadores tuvo como principal objetivo investigar cómo la información proporcionada después del acontecimiento de un hecho o suceso influye en la memoria del testigo. El estudio estaba formado por 2 experimentos, pero aquí describimos solamente uno. Procedimiento, dice. Los participantes fueron 45 estudiantes de la Universidad de Washington, a los que se les mostró 7 trozos de vídeo muy cortos extraídos de las películas de seguridad realizadas para la educación de los conductores, de chóferes. Su duración iba de los 5 a 30 segundos de duración. Después de cada vídeo, se pidió a los estudiantes que escribieran el accidente que acaban de presenciar. Hubo 5 condiciones experimentales y en cada una 9 participantes. La variable que se manipuló en el experimento fue la forma de formular las preguntas. Entonces dice, hay 5 diferentes formulaciones. 1. ¿Cómo iban de rápido los coches cuando se empotraron? ¿Cómo iban de rápido los coches cuando colisionaron? ¿Cómo iban de rápido los coches cuando se golpearon? ¿Cómo iban de rápido los coches cuando se tocaron? ¿Cómo iban de rápido los coches cuando se rozaron? Entonces, hay 5 verbos al final que dice, la pregunta básica fue, ¿cómo iban de rápido los coches cuando? ¿Sí? Punto. En cada condición se utilizó un verbo diferente para completar la frase. El experimento completo duró aproximadamente 1 hora y media. A cada grupo le presentaron los vídeos en un orden diferente a cada grupo de participantes. La variable dependiente en este experimento fue la velocidad estimada por los participantes a la que circulaban los coches. Entonces, aquí tenemos una tabla que nos describe la diferencia de cada grupo, las contestaciones de cada grupo. Dice así, pues como puede apreciarse cuando se emplea una palabra fuerte, como empotrarse, los participantes en el estudio estimaron que la velocidad a la que circulaban los coches era más rápida que cuando la palabra utilizada en la pregunta fue rozarse. Y fijaos qué interesante, porque entre estas dos, empotrarse y rozar, la más fuerte y la más débil, hay una diferencia de 9 millas por hora. Es mucho. Es decir, que tenemos, os lo muestro, ¿sí? Tenemos aquí los resultados y en realidad son velocidad media que se ha calculado, media estimada del grupo, o sea,
cada uno de participantes, porque había 9, como hemos visto, 9 participantes en cada condición. 5 condiciones, 9 por condición, son 45 estudiantes, ¿sí? Entonces, empotrarse les daba 40,8 millas por hora, millas, no kilómetros. Colisionar daba 39,3. Golpear daba 38,1. Tocar 34, rozar 31,8. Entonces, esto al parecer dice que, pues según la palabra, esto sería lo que es la pregunta intencionada. ¿Ok? Entonces, dice así, Loftus y Palmer explicaron estos resultados de la siguiente manera. Dice, estos resultados podrían deberse a la distorsión en la memoria del participante. La memoria sobre la velocidad a la que circulaban los coches podrá verse distorsionada por la etiqueta verbal utilizada para caracterizar la intensidad de la colisión. ¿Veis que dice etiqueta verbal? Claro. Ok, estos resultados podrían deberse a factores relacionados con el sesgo de respuesta, en cuyo caso el participante no está seguro de la velocidad exacta y lo que hace es ajustar su estimación con las expectativas de la persona que hace la pregunta, según la demanda de la característica. Esta misma cosa nos puede confirmar también lo que es la deseabilidad social. También nos da pistas para darnos cuenta sobre lo que son los estereotipos, por ejemplo. Y también lo que nosotros decimos, que muchas veces socialmente pues tenemos la creencia, porque son creencias, que debemos cumplir con las expectativas de los demás. Y entonces lo que estamos haciendo, nos ajustamos según las expectativas de los demás. Esto es deseabilidad. Entonces no, es un sesgo, error. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Dice, lo que sugieren estos resultados es que nuestra memoria es frágil y puede dejarse influir por acontecimientos que ocurren después del evento del que somos testigos presenciales. El simple cambio del verbo utilizado en la formulación de la pregunta puede influir en los resultados de nuestras estimaciones sobre el suceso. Los resultados de este y de otros estudios que han replicado resultados similares indican que la información presentada entre la ocurrencia de un evento y el testimonio prestado posteriormente sobre el evento puede influir y modificar el testimonio prestado. En paréntesis, la actuación en la prueba de memoria. Dice, este es un ejemplo de interferencia retroactiva, así se llama. Y dice, ¿puede también la memoria de testigos verse influenciada o influida por la interferencia proactiva? Muy interesante, veamos, dice, un estudio más reciente ha mostrado la influencia de la interferencia proactiva en el recuerdo posterior. Estos son, por ejemplo, investigadores que han participado en este estudio, son Lindsay, Allen, Chan y Dahl en 2004. El estudio se realizó del siguiente modo, también muy importante, atención. Un grupo de participantes presenciaron una sesión de vídeo en la que se mostraba un robo que tenía lugar en un museo. El día anterior, los investigadores leyeron a un grupo de participantes en el estudio una historia similar al tema del vídeo mostrado, consistente en esta ocasión en una historia sobre un robo, pero ocurriendo en un palacio. Ok, al otro grupo les leyeron una historia que nada tenía que ver con un tema de robo. En este caso, la historia trataba de una visita escolar a un palacio.
Los resultados mostraron que los testigos del vídeo que fueron expuestos a una temática similar, robo en el palacio, cometieron más errores cuando se les pidió que recordaran la información del vídeo que los que fueron expuestos a una temática diferente, la visita escolar al palacio. Estos resultados sugieren que las experiencias previas de los testigos al hecho en cuestión, por el que después son interrogados, pueden influir y producir una distorsión en las respuestas de las personas en un interrogatorio. Daos cuenta qué es lo que está pasando realmente. Igual que aquí puede ocurrir, como por ejemplo en el caso de 11S en Nueva York o en Madrid, porque ¿qué es lo que están haciendo? Las más media transmiten unas informaciones al público, porque realmente lo que están haciendo es manipular la opinión pública, y dicen, hay peligros de ataques terroristas. Ya yo veo esta noticia en la televisión, entonces me estoy haciendo unas creencias, me estoy generando unos esquemas mentales. Entonces, ¿por qué? Porque digo, si esto es cierto, me tengo que preparar, tengo que tener cuidado, porque me puede ocurrir algo en la calle. Nada más después, cuando realmente ocurre algo, aunque sea un accidente, o aunque sea una falsa bandera, como estos casos que conocemos, automáticamente la gente, como ya está, dicho así, preparada, ¿sí?, con historias que no son verdad, ya están manipulando proactivamente hacia adelante, digamos así, las memorias de las personas, cuando luego de los hechos, de los acontecimientos, se les hacen algunas entrevistas, incluso en la calle, y le preguntan, ¿tú has podido ver algún rostro, algún terrorista? Y mucha gente te dirá, sí, incluso te darán descripciones, cuando a lo mejor no. Aquí en este mismo libro, porque ahora está hablando ya de falsas memorias, aparece incluso una imagen, que aquí lo explica, ahora no voy a leerlo. Aquí veis una imagen de unos ladrones que van a entrar a un banco, todos llevan capucha o máscaras. Hay una persona que se le pregunta, ¿tú podrías describirme a uno de los ladrones, a cualquiera? Y sí dice, no, perdón, la pregunta era, ¿se parecía alguno de ellos a este? ¿Sí? Y le muestran una foto. Y hay gente que no se da cuenta sencillamente que todos llevaban capucha, pero dice, sí, se parecía a ese. Y no, porque todos llevaban capucha. A ver, esto es otra vez una pregunta pues intencionada. Pero lo que está pasando es que tranquilamente cuando estamos hablando de investigaciones en el tema de 11S, de 11M también, y de otros acontecimientos en París y luego en Bélgica también, si recordáis, claramente que las memorias de las personas están manipuladas y no están dando información precisa. ¿Y qué más nos dice aquí, por ejemplo, sobre falsas memorias? Muy interesante, escuchad. Dice así, el estudio científico de las falsas memorias ha dado lugar en los últimos años a gran número de investigaciones que pueden clasificarse en dos tipos de fenómenos. Atención. A. Los informes falsos espontáneos y B. Los informes falsos implantados. ¿Sí? Y dice, los investigadores participantes eran Brainerd, Reina y Poole en el año 2000. Dice, los primeros se deben a mecanismos de distorsión endógenos que forman parte del funcionamiento cotidiano de la memoria, mientras que los últimos se corresponden a una desinformación exógena, exterior, quiere decir, que se ha proporcionado de manera deliberada
o accidental en las memorias de las personas. Loftus, en el 79. ¿Sí? Y para finalizar dice lo siguiente. Los principales resultados indican que las tasas de acierto, esto quiere decir, un inciso aquí, cuando se hacen investigaciones, pues hacen las personas participantes en los estudios, deben pues complementar a lo mejor cuestionarios o ciertos tests de memorias, por ejemplo. Y cuando dice tasa de acierto, quiere decir cuántas cosas he acertado en una lista, ¿sí? Y dice así, las tasas de acierto son menores para los estímulos objetos cuando se presenta información conflictiva que cuando no se presenta. Es decir, igual que hemos visto con la velocidad, por ejemplo, ¿sí? Y luego dice, las tasas de falsas alarmas para los distractores son mayores cuando se han presentado como desinformación que cuando no. Eso quiere decir que nosotros podemos tener falsa alarma significa falsa memoria, ¿ok? Entonces, tengo más falsa memoria cuando se me presentan desinformaciones, ¿sí? Que cuando no. Y al mismo tiempo, tengo menos aciertos cuando estos estímulos objetivo, ¿sí? Se presenta información conflictiva, es decir, no es la adecuada, es decir, me dicen lo que tengo que pensar. Es eso, de hecho, me dicen lo que tengo que pensar. Estos dos resultados se denominan efectos de desinformación. Sin embargo, el primero se conoce como efectos de la desinformación, mientras que el segundo se denomina elevación de las falsas alarmas. Bueno, no sé si veis, pero exactamente así funciona lo que es la estrategia de problema, reacción, solución, del cual nos habló bastante también David Icke, ¿sí? Entonces, podemos observar que nosotros podemos juzgar, digamos así, la situación, un evento, basado en nuestros esquemas. Pero nuestros propios esquemas, que se basan también en creencias, están manipuladas anteriormente ya. Entonces, de lo que estamos hablando en principio es que el problema reacción-solución es, si yo quiero aplicar algo que sé que el pueblo se opondría a ello, no lo permitiría, por ejemplo, digamos, quiero atacar un país, quiero invadir un país y acabar con su sistema o su gobierno para luego implementar mi voluntad, por ejemplo, imponer mi voluntad o meter allí los bancos de Rothschild, si ya sabéis eso. Entonces lo que tengo que hacer es manipular la opinión pública de tal manera que me permitan hacerlo. Es decir, estoy creando un problema previamente al cual el pueblo reacciona y dice, sálvanos, sálvanos, danos una solución. Y claro, entonces enseguida esta era la reacción y enseguida la solución es que yo lo que tengo que hacer es invadir ese país, porque es lo que buscaba, esto es lo que busco. Pero no puedo hacerlo abiertamente sin ningún motivo, por lo tanto tengo que buscar el motivo, ¿va? Entonces, ¿qué hago? Me invento el sistema de cómo voy a manipular a las personas para que ellos luego realmente pidan ellos mismos lo que yo quiero hacer. No sé si veis. Vale, pues entonces, ese tema ya está descubierto en realidad en psicología, ya se sabe cómo se manipula a la gente y hay montones de expertos en eso, en cómo manipulan las noticias, cómo manipulan por ejemplo, la más media y cómo manipulan la opinión pública, ¿sí? Entonces, manipulan también las memorias de las personas. Yo recuerdo, sí, que he visto no sé qué, allí en
acontecimiento, he visto a un terrorista y puedo hacer incluso un dibujo o, no sé, describirlo, cuando no es verdad. No digo que siempre ocurra así, no. Muchas veces la gente pues ve lo que ve. Pero, de nuevo, tal como hemos hablado la última vez en el otro vídeo, nuestra percepción está también manipulada. ¿Por qué? Porque nuestra percepción depende de nuestros esquemas y depende de nuestras creencias. La percepción y la interpretación también de la información que nos llega a través de los 5 sentidos. ¿Vale? Por lo tanto, si yo ya tengo una percepción manipulada, mi memoria también estará manipulada. Claramente, porque yo recordaré cosas que no son. Y digo que sí que son, pero no son. ¿Veis? Vale, pues esto es lo que quería compartir hoy con vosotros. Espero que haya quedado claro. Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, pues me escribís. Y también podéis encontrar estos vídeos en mi página web, que es fisicadelacreacion.com, y allí también podéis comentar. Y no olvidéis suscribiros. Si os ha gustado el vídeo o si os gusta también el canal, suscribíos al canal, ¿vale? Pues sin más entonces, gracias por escucharme, por tener paciencia, ¿no? Y seguir estos vídeos. Muchas gracias, nos vemos pronto con otras cosas muy interesantes. Un fuerte abrazo, hasta pronto.